tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente, pues sólo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar la luz sobre él según desaparece. Bueno, en este sentido, sí, podemos establecer que la respuesta que nos da el espíritu no tiene nada que ver con la respuesta que da el ego, pero sí tiene que haber, al igual que hablábamos con la exposición a las vivencias, sí tiene que haber una actitud del ego de cuestionamiento, una actitud de identificación del conflicto, una actitud de análisis, de comprensión, de entendimiento, que se ha identificado, se ha comprendido, se ha entendido, sí que ya puede venir la entrega al Espíritu Santo. Puede venir el llevar la ilusión a la verdad, puede venir la aceptación de esta cuestión, pero no por la vía de la ocultación. Es decir, precisamente en el capítulo primero, el curso nos habla de cómo escapar de la oscuridad como todo aquello que nosotros, debido al dolor que nos causa, hemos ocultado. Hemos ocultado de nuestra conciencia. ¿De qué conciencia? Ajá, de la conciencia, de la pequeña conciencia de vigilia que tenemos ahora mismo en esta experiencia. Realmente para nosotros la mayor parte de las cuestiones en este estado en el que estamos es inconsciente. Bien, en ese inconsciente están tanto toda nuestra irresponsabilidad en la creencia del sueño de la separación, todo aquello que creímos que hicimos nos causa tanto dolor que lo hemos ocultado allí, a un nivel superior de la conciencia, como también están todas las experiencias dolorosas y conflictivas de nuestra vida, que al no haber afrontado en su momento, las hemos ocultado también en el inconsciente y que forman parte de nuestro programa. Es como el que tiene el trauma con las arañas. Ese susto que tuvo en su día no lo identificó, no lo analizó convenientemente, no entendió el por qué ocurrió y simplemente lo llevó a su inconsciente. En ese sentido, sí que el curso nos dice que tenemos que tener una actitud activa con toda la oscuridad que llevamos en el inconsciente. Como dice el primer principio de los milagros, todo el mundo, no hay una purificación de esos bloqueos de más bajo nivel que nos impiden liberarnos poco a poco del miedo y de los demás conceptos del paradigma del ego. No podemos avanzar en integrar en nuestra experiencia toda esa información que el curso nos da. Vamos a seguir respondiendo preguntas. Dice Enrique, no puedo menospreciar el poder de la mente tanto si está al servicio del cuerpo como si está al servicio del espíritu. La mente es muy poderosa. Correcto. De hecho, toda esta vivencia que estamos viviendo es un diseño de la mente y dada su potencia, su ilimitación y su capacidad, pues nos parece completamente real. Nos lo creemos a pies juntillas. De hecho, todavía, en muchos casos, a pesar de estar en contacto con el curso, te puede llegar de vez en cuando el ego y decirte,
Pero si al final todo eso realmente no es cierto, no es realidad. La única realidad es lo que ves con los ojos y lo que percibes con tus sentidos. Y si no tuviésemos esa interiorización en la experiencia de haber llevado esos conceptos de corrección del pensamiento a la emoción, a la acción, no tendríamos por más que darle la razón al ego. Fíjate si es poderosa la mente, aunque sea la egoica, ¿no? A ver, que me he bajado. A ver. Dice José, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Efectivamente, Dios nos conoce en nuestra auténtica naturaleza, por tanto nos conoce en la abundancia, en la pureza, y dice el curso que la curación no viene de Dios, la curación viene de su voz y de sus leyes, pero no directamente de Él, porque si Él diese carta de realidad al sueño, creyendo en la escasez, estaría negando nuestra naturaleza real, no dual. Entonces, en ese sentido, si no fuese porque Dios nos ama de forma incondicional y total, pues sí, bien podría reírse inventado, claramente. Dice Maite, entonces no tengo que negar lo que percibo, sino la creencia que hay en mi mente que me hace percibir eso. Bien, dice el curso que la negación es un recurso de mucha utilidad empleado correctamente. Bien, no es que tengamos que negar lo que percibimos como una manifestación de la mente, tenemos que negar la realidad de lo que percibimos. La única realidad es la espiritual. Pero no podemos negar la percepción de lo que tenemos, porque efectivamente es una manifestación más de nuestra mente. No tiene mucho sentido negarle el poder a la mente. Cuando decimos que esto es un sueño y que no existe, nos referimos al aspecto dual. Esto es un sueño y por lo tanto no tiene realidad. En ese sentido no existe, pero lo que sí existe es nuestra creencia en ello. Y de hecho lo percibimos como tal. Ahora podemos decirlo porque hemos recibido información, por cierto, no solo de un curso de milagros, sino también otras informaciones que se reciben por otras canalizaciones o por otras vías que coinciden milimétricamente con lo que establece el curso. Pero a partir de esa información que nos da el curso, no es que podamos negar lo que ocurre como una manifestación mental. Podemos negar lo que ocurre porque no es real, porque la única realidad es la espiritual. Patricia nos pregunta, ¿eso es el tomador de decisiones? Patricia, es que no sé, tendría que subir para saber a qué te refieres. Si me puedes repetir la pregunta un poco más concreta, pues fenomenal. Y Richard escribe un montón. Vamos a ver, Richard. El ego aconseja placer o dolor para huirle a lo que en realidad le aqueja, sin distinguir entre el placer y el dolor, como nos dice el curso. Cuando perdonamos podemos hacer contacto con aquello de lo cual huimos. Cuando perdonamos estamos dándonos cuenta de que realmente no hay nada que perdonar, pues todo es sueño y no debemos darle carta de realidad a lo que ocurre en un sueño. En ese sentido podemos hacer contacto con aquello de lo cual huimos, sí, de nuestra verdadera naturaleza.
totalmente de acuerdo. Y nos damos cuenta que no sirve de nada seguir ocultándonos sin solucionar lo que nos causa miedo. Ahí es donde enlazas con lo que he dicho yo antes de que para escapar de la oscuridad hay que afrontarla. Pero como yo no sé la respuesta para tomar decisiones, lo único que me corresponde es dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo y me indique el pensum que necesito para poder desarrollarme en lo constructivo, que es lo útil. Totalmente de acuerdo también. Efectivamente, nosotros aquí no sabemos nada y en todo momento nos tenemos que hacer a un lado. En ese sentido, se habla de que el ego se haga manso. Que el ego se haga manso es precisamente no darle al ego el protagonismo en cuanto percibimos un conflicto, sino dejar tranquilamente que se desenvuelva ese conflicto y escuchar la voz del espíritu. Totalmente correcto. Dentro de eso, a mí me gustaría volver a matizar la actitud de sana prospección, de exploración. A ver, cuando no me siento en paz, cuando no estoy bien, esa sensación, esa emoción, ¿a qué pensamiento corresponde? Porque ahí está el conflicto. Siempre que yo no me siento bien, es porque hay un conflicto. Ese conflicto lo tengo que identificar y analizarlo. El espíritu, efectivamente, me dará la pauta para su corrección. Pero si yo lo oculto, si yo niego su existencia, no estoy permitiendo esa corrección por niveles, de la cual me habla el curso como que es necesario purificar antes de poder entrar en el circuito de orar y recibir milagros. Precisamente en lo que consiste tener una mentalidad milagrosa. ¿Crees que el placer, sigue Richard, ya para acabar, crees que el placer es doloroso y te brinda alegría y no te das cuenta que en realidad es dolor? Efectivamente, ¿por qué el placer en realidad es dolor? ¿Por qué? Porque nosotros con el placer del sueño, con el placer del cuerpo, con el placer de las vivencias del ego, del especialismo, lo que estamos es dando carta de realidad al sueño. Al dar carta de realidad al sueño, fomentamos la separación. Al fomentar la separación, fomentamos todo aquello que está en contra de nuestra propia naturaleza. Y eso lo que hace es debilitarnos aún más, hundirnos aún más en la creencia del sueño. Pero aquí hay que hacer un matiz muy importante. Vamos a ver, por otra parte también el curso te dice que estás aquí para ser feliz. Y si en el nivel en el que ahora mismo está, lo que te hace feliz tiene que ver con el cuerpo, no puedes, estando en ese nivel en el que lo que te hace feliz es el cuerpo, caer en el sacrificio de dejar de hacerlo pretendiendo estar en un nivel diferente del que en realidad estás. Lo que te dice el curso es que por la corrección de la percepción que va a realizar los milagros, la aceptación de la expiación, el perdón, que va a tener como resultado esa curación, llegará un momento en que te des perfecta cuenta de que los placeres y los dolores son lo mismo. Cuando lleves a la experiencia el proceso, cuando en cada una de tus vidas hayas perseguido los placeres del cuerpo y los placeres del ego y te hayas dado cuenta de que ninguno te satisface, sino que te dejan el mismo vacío, entonces se irá produciendo esa corrección de la percepción
pero hay que tener claro que las palabras del curso con respecto al placer no implica que ahora debemos entrar en sacrificio y privarnos de aquello que a este nivel creemos que nos gusta. Porque nada que se haga con sacrificio viene del espíritu. Bien, dice Jorge que se... A ver... Ya solo quedan 5 minutos, vamos a ver si podemos contestar las últimas preguntas. A ver, un momento. Dice Patricia, estabas hablando sobre cuando uno empieza a cuestionarse, reflexionar y darse cuenta. ¿Eso sucede en el espacio del tomador de decisiones? Bien, el tomador de decisiones, te está refiriendo, Patricia, exactamente a qué. Matízamelo un poquito más, por favor. Inma, necesitamos de los demás para reconocernos desde el ego y el espíritu. Bien, Inma, necesitamos de los demás para reconocer qué tenemos nosotros en nuestra mente, porque los demás van a ser un reflejo exacto de lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Por esa ley de la mente, en su traducción al funcionamiento dentro del sueño del ego, que es creo en lo que proyecto, con lo cual lo que yo proyecto en los demás es lo que está en mí. Si yo veo, dice el prefacio también del curso, si veo un mundo de maldad, de sufrimiento, de ataque, de guerra, eso es lo que tengo yo en mente. Cuando yo tengo la mente corregida, lo que veo es todo lo contrario. En ese sentido, necesitamos de los demás para reconocernos, porque los demás y el mundo en general nos va a dar la pauta, nos va a dar el nivel en el que nuestra mente está. Según lo que nosotros percibamos en el exterior, sabremos qué es lo que tenemos en mente. Dice Jorge, ¿puedes hablar de la segunda ley del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo dar paz si no la tengo? A ver, la segunda ley del Espíritu Santo dice, para poder tener paz, enseña paz para saber lo que es, para aprender lo que es. Para tener, enseñar, para aprender. Bien, ¿qué es la paz en el paradigma del ego? El ego no sabe lo que es la paz, porque el diseño del ego de la experiencia física implica que no hay paz. Con lo cual, cuando se nos habla de paz, se nos habla de un concepto. Nos dice el curso, para tener paz, enseña lo que es para poder aprenderla. El mismo curso nos está diciendo que no sabemos lo que es la paz y que la tenemos que aprender. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Enseñándola. Es decir, llevándola a la experiencia. Es lo mismo que decíamos de la araña. Ese concepto intelectual sobre lo que es la paz, vamos a empezar a aplicarlo a nuestra vida diaria, a pequeñas cuestiones. Ese nuevo pensamiento de paz en vez de ataque generará una emoción diferente, un comportamiento diferente y nos dará una experiencia de lo que ha ocurrido diferente. Y ahí, al haber enseñado la paz, aprenderemos lo que es por la experiencia. Y cuando aprendamos lo que es, la tendremos. Tendremos la paz. Y cuando la tengamos, sabremos lo que es. Y cuando sepamos lo que es, la podremos extender. Ese es el proceso siempre. ¿De acuerdo, Jorge? Es decir, para tenerla hay que enseñarla.
para poder aprenderla, para luego poder darla. Y entonces, al extenderla, reforzarla y crecer en mí. Enrique, no puedo ver menos mi propia inocencia en todo. Pues fantástico. Enhorabuena porque, efectivamente, esa es la percepción corregida. Pétalo, te esperamos para otra charla. Bueno, quedan 2 minutos. Efectivamente, sí, yo me he comprometido con Xochitl en hacer charlas quincenales, cada 15 días, y si vosotros me admitís, yo estoy agradecidísimo, encantado. Me iré preparando temas más concretos y os pediré siempre que utilicemos este formato de interacción porque me parece más interesante que la mera disertación. La disertación muy bien la realiza el curso y nosotros para poder entender esos conceptos creo que es mucho más útil aplicarlos a cuestiones prácticas y poder siempre relacionarnos con el día a día. Raisa, surgen muchas preguntas. ¿Vimos la semana próxima? Sí, perfecto. Por mi parte, bien. Richard sigue de todas formas haciendo observaciones. Se van a quedar muchas sin contestar. Bien, pues me parece que no va a dar tiempo a contestar a todas estas preguntas. Marúa, Richard, Raisa, Patricia, Jorge. Y bueno, pues gracias a vosotras, gracias a vosotros. Encantado de estar aquí. Me siento muy a gusto y ojalá pueda seguir teniendo la oportunidad de compartir, de aprender con vosotros y de evolucionar gracias a vosotros, lo cual os agradezco, porque esto es un crecimiento común. Muchas gracias. Raisa, ahora no sé si tengo que salir, si no, me puedo quedar.